Primero, agradecerles y saludarlos en nombre de Política Estéreo y presentarlos. Sebastián Donoso, académico de la Universidad Católica, profesor de legislación indígena, si no me equivoco. Así es. Y Rosamel, que es antropólogo, académico también de la Universidad de la Frontera. De la Universidad Católica de Temuco. De la Universidad de Antropología. De la Universidad Católica de Temuco. Y vamos al tema de nuestra conversación. Pero sería bueno tal vez explicarle un poco a la gente. Ahora, antes de ayer, un hecho tremendamente doloroso ahí en la Araucanía. Y vemos por televisión a veces estos temas de la violencia y como que el tema indígena nos trae a colación eso nomás. A mí me gustaría que nos contara usted por qué este conflicto, de qué se trata este conflicto, si lo pueden esbozar en términos generales, y por qué debería preocuparnos tanto a la sociedad chilena. Sebastián. A ver, bueno, Raúl, muchas gracias. Quería agradecerte a ti como moderador, también agradecer a Política Estéreo por la invitación a este debate y al profesor Millamán por compartir con nosotros en esta conversación. Yo creo que lo que está ocurriendo en el sur y en particular lo que ocurrió esta semana, que es tan doloroso, refleja para mi gusto principalmente dos cosas. Primero, algo que es bastante evidente, y es que coexisten en la sociedad chilena visiones bastante antagónicas todavía de cuál es la historia, el pasado de nuestro país. Y existiendo esa diferencia en las visiones sobre el pasado, esas diferencias se proyectan también en nuestra visión sobre cómo debería ser el futuro o cómo queremos moldear el futuro, y eso impacta directamente en las políticas públicas que creemos que son las más adecuadas para enfrentar el tema. Y hablando de políticas públicas, creo que hay un ingrediente no menor en los conflictos que han ocurrido respecto de cuán eficientes han sido esas políticas públicas en los últimos 15 o 20 años, en el sentido de si incentivan, desincentivan o ayudan a que este conflicto se solucione o se profundice. Y ahí yo tengo una percepción bastante crítica en el sentido de que en la ley indígena y en las políticas públicas que se han implementado en base a la ley indígena hay algunos incentivos en cuanto a la entrega de tierras y una falta de claridad respecto de no entregar beneficios a las comunidades que sean más radicales o más violentas en sus expresiones de sus demandas. Y por lo tanto, no habiendo claridad sobre eso, se ha hecho mucho más difícil la labor de la justicia, de las policías, y también se ha hecho mucho más confuso, digamos, el marco general de lo que estamos viendo. Bueno, también yo quería un poquito referirme a la primera pregunta. Yo creo que hay elementos, históricos, de orden cultural, y también tienen que ver con políticas públicas. Lo primero es que en general en la sociedad chilena hay prácticamente un profundo desconocimiento sobre la realidad histórica del pueblo mapuche. Solamente tenemos referencia muy superficial de cómo fueron los hechos en el periodo colonial, pero hay solo elementos muy básicos sobre lo que es la realidad histórica de relación entre la sociedad chilena y la comunidad y el pueblo mapuche en su conjunto. Ese es un problema crítico, creo que está observado en todos los niveles, digamos, de la sociedad chilena. Lo segundo es que aquí hay dos confrontaciones de dos tipos de sociedad. Alguien podría decir que muchas comunidades hoy día ya no están muy influidas por la cultura dominante chilena, pero perdura todavía en la sociedad nuestra elementos, fundamentos, sistemas, modelos de vida, estilo de pensar, formas de comportamiento que son propios exclusivamente mapuche. Por lo tanto, esa relación, digamos, es muy distante y es a veces muy contradictoria. En algunos casos creo que puede ser antagónica. En ese plano también, respecto a la política pública, yo creo que obviamente la ley indígena, desde mi punto de vista, desde el punto de vista antropológico, yo creo que la ley indígena, la verdad, que estrictamente en rigor no es una ley indígena,
porque y lo que recoge de los indígenas más bien tiene que ver con la administración de un aspecto de la realidad indígena que es la tierra. En otra esfera, digamos, la ley indígena no tiene alcance, no tiene atributos, no tiene condiciones como para poder operar, que es particularmente el día lo vemos solamente vinculado al asunto de la adquisición de tierra. ¿Estamos de acuerdo en estas posiciones antagónicas en el pasado? Yo creo que, bueno, hay posiciones que no sé si son antagónicas. Lo antagónico es profundamente crítico, tal vez en alguna esfera observable. Yo creo que las comunidades mapuche han tenido una relación, un vínculo con la sociedad chilena. En algunos ha habido confrontación, ha habido niveles de conflicto, pero en general yo creo que el conflicto ha provenido más del Estado y de los grupos de poder que de los propios mapuches hacia los no mapuches.